Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes 2 de julio. En la primera parte vamos a tener que acompañar a Monseñor Romero en una puñalada en su pecho. Ya lo vamos a ver porque no es la primera, pero una puñalada en su pecho. De frente porque lo escucha, pero detrás porque no comprenden el trabajo del arzobispo. La jornada de Monseñor de hoy comienza en el lunes 20 de agosto. Hay una celebración en San Antonio Abad, es una comunidad a la que yo acompaño, gracias a Dios que me permiten estar con ellos. El próximo lunes tengo un compromiso de una disertación, un tema formativo para toda la comunidad y el consejo parroquial en concreto. La fiesta de la Asunción de la Virgen María. Entonces coronan con esa celebración de San Antonio Abad el 20 de agosto y ahí se reúne Monseñor. Después Monseñor se reúne con la comisión pastoral. Ya no está el padre Astor Ruiz, sino está Octavio Cruz. Monseñor contento con ese trabajo. Llegó al final, pero hay un acta y después seguramente Monseñor va a tener para celebrar, para revisar ese trabajo realizado. Bueno, en Santa Tecla, aquí cerquita donde yo estoy, en el Colegio Betania, frente al Hospital San Rafael, está el Colegio Betania. Monseñor llega a celebrar porque falleció una hermana Rosa, y ahí en la misa se le acercó una señora y le dijo a Monseñor, le voy a leer el párrafo porque me gusta cómo lo plantea. En esa misa tuve el desagrado de encontrarme con una señora que dijo que ya no era el mismo de antes y que le había defraudado. Esta es la puñalada de la que yo le hablo. Sí, de frente porque se lo dijo, pero detrás porque no lo comprenden. Y dice, Monseñor, no quise comentar absolutamente nada. Y comprendo que esta calumnia es generalizada en todos aquellos que no quisieran que la Iglesia tocara sus mezquinos intereses. Esta es la puñalada para Monseñor, pero porque no lo comprenden, porque no comprenden el trabajo, no aceptan el trabajo que le toca hacer a Monseñor Romero. Después tiene una reunión con hermana Paula, una religiosa belga. Hay una gestión ahí para que le ayuden a hacer la casa episcopal, que hoy se disfruta, pero que Monseñor en ese tiempo no tenía nada, y por eso decidió irse a vivir al hospitalito de la Divina Providencia. Ya tenía un cuartito, las hermanas le dieron un cuartito, y ahí vivió, y ahí vivía cuando lo mataron. En ese hospitalito lo mataron. Tuvo la visita también de dos personalidades, el señor Carlo Borgonovo y el rector de la universidad. Andan buscando cómo ayudar para que la situación del país se solucione. Monseñor es humilde de decirles, yo no puedo ayudarles de manera técnica, pero como pastor les pongo a la orden lo que yo conozco, las asociaciones, el arzobispado, y con esto vamos a contribuir a que mejore nuestra patria. Oigamos a Monseñor. Lunes 20 de agosto. Celebré la misa en la iglesia de San Antonio Abad, donde coronan con esta misa las fiestas patronales de la Asunción de la Virgen, prolongada hasta hoy. En el oficio ordinario de la curia, varias visitas. Martes 21 de agosto.
comisión de pastoral. Interesante reunión que presidió el padre Octavio Cruz, nuevo secretario de esta comisión. Yo solo pude llegar al final y me informaron de los buenos resultados. Hay acta especial. Esta mañana fui a celebrar la misa en el Colegio de Betania de Santa Tecla por la hermana Rosa, una ancianita de las fundadoras que murió ayer. Prediqué sobre la religiosa, testimonio de un bautismo que se ha llevado hasta sus consecuencias, implorando que el bautismo que recibe nuestra gente sea tomado más en serio para no tener un pueblo de paganos bautizados. En esa misa tuve el desagrado de encontrarme con una señora que dijo que yo no era el mismo de antes y que les había defraudado. No quise comentar absolutamente nada, que comprendo que esta calumnia es generalizada en todos aquellos que no quisieran que la iglesia tocara sus mezquinos intereses. Por la tarde, la visita de la hermana Paula, una cristiana belga que nos ayuda con mucho cariño desde aquella patria y nos ayudará, espero yo, en la proposición que le hice para construir la casa episcopal. También tuve la visita del señor Carlos Borgonovo y del rector de la universidad para platicarme sobre la situación actual del país y buscar mutuamente qué caminos podemos señalar a nuestra querida patria tan ensangrentada y tan afligida. Les dije que este simple hecho de ocuparnos y reunirnos era ya un signo de esperanza y que siguiéramos buscando. De mi parte no podía dar ninguna luz de carácter técnico, pero sí como pastor animaba a la esperanza y excitaba que los entendidos colaboraran con sus conocimientos y sus experiencias. Posiblemente se lleven a cabo en la universidad algunas reuniones de este tipo consultivo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Ayer iniciamos el ciclo que se llama el ciclo de los profetas. Estamos con el profeta Amós. Ayer estudiamos una buena parte del capítulo 2. Hoy vamos con el capítulo 3. Y en esta dinámica de como especie de curso bíblico, vale la pena que vayamos de a poquito metiéndonos, porque el profeta cuando habla, y como el profeta solo puede decir lo que Dios le manda decir, entonces estamos hablando de un profeta dedicado a transmitir las palabras que le están permitidas decir. Amós capítulo 3, versículos del 1 al 8, y capítulo 4, versículos del 11 al 12, y dice lo siguiente: Escuchas la palabra que el Señor ha pronunciado contra ustedes, hijos de Israel, contra toda tribu que saqué de Egipto. Solo a ustedes he escogido de entre todas las tribus de la tierra. Por eso les pediré cuentas de todas sus transgresiones. ¿Acaso dos caminan juntos sin haberse puesto de acuerdo? ¿Acaso ruge el león en la foresta si no tiene una presa? ¿Deja el cachorro oír su voz desde el cúbil si no ha apresado nada? ¿Acaso cae el pájaro en la red a tierra si no hay un lazo? ¿Salta la trampa del suelo si no tiene una presa? ¿Se toca el cuerno en una ciudad sin que se estremezca la gente? ¿Sucede una desgracia en una ciudad sin que el Señor la haya causado? Ciertamente, nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio a sus servidores, los profetas. Ha rugido el león, ¿quién no temerá?
el Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Les trastorné como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y quedaron como tizón sacado del incendio. Pero no se convirtieron a mí, oráculo del Señor. Por eso, así voy a tratarte, Israel. Sí, así voy a tratarte. Prepárate al encuentro con tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es imposible lograr todo el contenido de este segmento chiquitito del profeta Amós. Amós solo tiene 9 capítulos. Ya estamos tocando el 4. Pero la profundidad del profeta da para que usted y yo tomemos en serio a los profetas y a las profetisas. No es posible que cuando alguien nos habla en nombre de Dios, sigamos viviendo igual. Esto no debe ser. Amós tuvo la experiencia. Recuerde que Amós es originario de una ciudad que se llama Tecua, a 20 kilómetros de Jerusalén. Él pertenece a las tribus de Judá, al reino del sur. Pero desde el reino del sur, Dios lo manda a que hable al reino del norte. Le está hablando a Jeroboam II. Estamos hablando de un periodo corto después del rey Salomón. Corto. Pero el pueblo no ha entendido que su camino es cumplir la ley de Dios. Aquí, en palabras del profeta Amós, tenemos que hacer un recorrido hacia atrás. ¿Es cierto que Dios los liberó de la esclavitud? Sí, es cierto. ¿Quieren volver a la esclavitud? Si no se convierten, van a volver a la esclavitud. Faltan más o menos 65 años para que suceda la desgracia. Tienen tiempo para corregirse, pero no lo hicieron. El profeta Amós les está advirtiendo. Son un tizón sacado del incendio. Se van a apagar. ¿Ustedes creen que Dios no tiene la capacidad de tratarlos como Sodoma y Gomorra? ¿Quieren creer ustedes que Dios no va a poder llover fuego sobre ustedes? Claro que puede. Todo puede hacerlo Dios. El profeta les está advirtiendo. Traten de comprometerse de nuevo a lo que se habían comprometido. Ustedes fueron escogidos como ningún pueblo fue escogido. Ustedes eran tribus, allá estaban en Egipto, tribus oprimidas por 400 años. Y Dios los hizo pueblo, y después los hizo su pueblo. Y ustedes se comportan como un no pueblo. Es un término que usa el profeta Amós. Ustedes son no pueblo. Siguen comportándose como paganos. Y ustedes fueron tribus, 12 tribus. Y Dios los hizo pueblo. Y Dios los hizo su pueblo. Pero les dijo, cumplamos esta alianza. Aquí hay unos mandatos. Si ustedes cumplen estos mandatos, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero se comportan como Sodoma y Gomorra. Y el profeta les advierte, cuando Dios habla, tiembla la tierra. Y Dios ha hablado y no vamos a profetizar. Y el trabajo del profeta no es profetizar. Cuando Dios habla, el profeta habla. Cuando Dios no habla el profeta. La experiencia de Israel pasa porque hay un momento en que Dios se cansó y ya no habló y no envió profetas. 400 años sin profetas.
Dios no quiso hablar. Se cansó. Hasta que apareció Juan el Bautista anunciando la llegada de Jesús. Por eso Juan Bautista es el que rompe el silencio profético de 400 años. 400 años. Juan Bautista irrumpe y vuelve a hablar Dios. Preparen el terreno. Se acerca el reino de Dios. Amós está haciéndole conciencia al rey Jeroboam II y le está haciendo conciencia al resto del pueblo. Ese no es el camino. Ustedes han roto la alianza. El Señor ha hablado. Ustedes hicieron hablar a Dios. ¿Y quién no va a profetizar? Yo soy del sur. Y les estoy hablando a ustedes porque Dios me ha mandado al norte. Les trastorné como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y quedaron como tizón sacado del incendio. Les hice ver que estaban equivocados para que ustedes buscaran el camino, pero son tizones fuera del incendio. Tienen una pequeña esperanza, pero no la dan, no dan la señal. No se convierten a mí, dice el profeta, oráculo del Señor. Cuando el profeta menciona la palabra oráculo del Señor, está diciendo, no se convirtieron a mí. Esto es lo que dice el Señor. Eso significa oráculo del Señor. Pero no se convirtieron a mí. Oráculo del Señor. Yo me transporto a los 3 años de arzobispo de Monseñor Romero. ¿Cuántas veces habló Monseñor Romero para que el pueblo del Salvador, incluidos los vecinos pueblos, retomaran su camino de la trascendencia? Y no quisieron. Y hoy Monseñor sigue hablando y no quieren. Siguen amontonando riqueza. Son tizones sacados fuera del incendio y no se convierten. La gente vive como si no pasara nada. La gente vive como si no va a pasar nada. No entienden que cuando Dios habla, el profeta habla. Y cuando Monseñor Romero fue constituido profeta, habló 3 años, 20 días, habló. Y en vez de escucharlo, lo mataron. Amós le dice al pueblo, por eso así te voy a tratar. Así te voy a tratar, Israel, reino del norte. Prepárate para el encuentro con Dios. Y en vez de hacerle caso al profeta Amós, terminaron matándolo. Este es lo triste de la historia del pueblo de Israel y de nuestros pueblos. Qué tristeza que en vez de escuchar al profeta, mejor lo matamos. En el país tenemos varios ejemplos de profetas que hablaron, se atrevieron a hablar y en vez de escucharlos, mejor los mataron. En 1984, Ignacio Yacuría, rector de la Universidad Centroamericana, UCA, dijo, esta guerra no la va a ganar nadie. Es mejor que se sienten a dialogar. Inmediatamente dijeron que Yacuría era un traidor a la patria. 5 años después, lo mataron. Y dejaron un rótulo, así mueren los subversivos.
así mueren los traidores. El profeta habla porque Dios le manda a decir que hable. Yo les digo el tema, si a usted le ha tocado la suerte de que le digan, usted es profeta, tenga cuidado, porque un profeta no es cualquiera. Profeta es una persona enviada por Dios para decir lo que Dios manda decir. El profeta no puede decir lo que él quiere. Hemos tenido, no tengo la cuenta, pero cerca de 270 papas. Yo no tengo a nadie, de verdad les lo digo, no tengo a nadie ahorita a quien yo le pueda dar el título de profeta. No soy experto en historia de la iglesia, pero no encuentro en 270 papas, no encuentro uno. Hemos tenido 7 arzobispos en El Salvador, sí, pero ahí sí encuentro uno. A Monseñor Romero, sí, claro. Profeta. Nosotros en el grupo Sierra Madre, 1997, le compusimos una canción. Profeta de Dios le pusimos de título. Parecía en aquel momento que una bala te cegó. Habían rostros muy contentos, otros con llanto y dolor. Así era comienza la canción, el profeta de Dios. Profeta de Dios. Cuando Dios habla el profeta. Cuando habla el profeta es que habla Dios, no es cualquier cosa. Cuando Monseñor habló es porque Dios estaba hablando. No es juguete eso. Cuando la señora le dice, nos ha defraudado, ya no es el mismo. Monseñor comprende ese tipo de desagrados, porque no lo comprenden, no lo comprendían. Y hoy muchos y muchas no comprenden a Monseñor. Me extendí porque les quería decir, es difícil agotar el texto de un profeta. A mí me apasiona el tema de los profetas. Y es inagotable. Amós es un profeta enorme, una gran enseñanza, un gran carácter. La fuerza de su palabra me inspira de verdad y me extiendo. El Evangelio de hoy, estamos en el capítulo 8 de Mateo, capítulo 8, 23 al 27, dice lo siguiente. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole, sálvanos, Señor, nos hundimos. Él les respondió, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Casi se parece al texto de Marcos, ¿recuerdan? En Marcos, cuando se da este milagro de la tempestad calmada, los discípulos quedan como unos tontos, ineptos, que no entienden. La pregunta es la misma. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Solo que en Marcos, los discípulos, porque el objetivo de Marcos es eso, el objetivo de Marcos es dejar que los discípulos aparezcan como unos ignorantes. Esa es la intención de Marcos. Porque Marcos está escrito para los paganos y los discípulos son todos judíos. Entonces lo que le interesa a Marcos es que los paganos, usted y yo, que no somos judíos, comprendamos que Jesús es el Hijo de Dios. Estos judíos, los apóstoles, en Marcos, no entienden nada. En Mateo, recuerde que venimos de la gran predicación, el Sermón de la Montaña. La intención de Mateo es
no tanto que los discípulos queden como unos ineptos, no, que los discípulos entiendan en Mateo, que los discípulos entiendan que Jesús es el nuevo Moisés. Allá en el monte Sinaí, Moisés bajó con unas tablas, las tablas de la ley, el decálogo, y que después agregaron otras leyes, por eso se llama Deuteronomio, segunda ley, y le van sumando leyes. Aquel Moisés se aparece hoy como el nuevo Moisés y es Jesús. Y da una ley. No la escribe en tablas de piedra, no. Allá Moisés hacía milagros. Bueno, este nuevo Moisés también está haciendo milagros. Así se tiene que ver esta lectura. Hay que verla como un milagro. Jesús está dormido. La barca se está llenando de agua. Pero en la barca van expertos pescadores. Los expertos conocen que el lago se pone agitado de vez en cuando, depende de las corrientes de viento. Uno va aquí cerca en Guatemala, existe un lago, Panajachel, Atitlán, el lago. Si ustedes madrugan, eso parece una mesa, el agua bien quietecita, cristalina, azul, bonita. A mí me gusta mucho levantarme temprano y tirarme de los muellecitos de madera que hay, porque ahí es el agua rica, calientita. Es un espejito, pero como a las 11 de la mañana empieza lo que ellos le llaman el chocomil. Ya las lanchas, si usted pasea a esa hora, el agua ya golpea, dale la espalda. Cuando la lanchita va a alta velocidad, golpea mucho. Así son los lagos. Ahí van, en la lancha van expertos. Pero el reclamo es, ¿por qué tienen miedo? Porque como es sinóptico, estos evangelios sinópticos suponen que usted tiene fe. ¿Y por qué tienen miedo? Se levantó y llegó una gran calma. Pero no estamos en Mateo, no estamos intentando que los apóstoles queden como unos ignorantes. No, esto es en Marcos. Aquí lo que importa es que después de predicar una ley, Moisés dejó una ley, Moisés hizo milagros, Jesús está haciendo milagros. Esta tarea la vamos a tener todo el capítulo 8 y el capítulo 9. Después vendrá el segundo discurso, el capítulo 10. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.